Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. No sé si hay visitas que están aquí presentes. Me parece que amiga de Rosa, si se pone de pie, queremos darle la bienvenida. Ella aceptó al Señor el día viernes. ¿Cuánto nos gozamos por ello? Amén. Nos gozamos por ello y que bienvenida. Y la nena también. Damos gracias al Señor por eso. Puede sentarse. Hay otra visita más. ¿Quién es? Por ella, un aplauso para ella también. Nos gozamos con que estén en este lugar. Amén. Nos hemos gozado con la presencia del Señor. Hemos ministrado su presencia a través de las alabanzas. Y queremos que Dios siga ministrando ahora nuestras vidas. Amén, por medio de su palabra. Yo quiero invitarles que abramos nuestras Biblias en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, capítulo 22. Gloria al Señor. Vamos a orar. Yo quiero pedirle que inclinemos nuestros rostros antes de que leamos, que sea Dios ministrando nuestras vidas. Dios ministró mi vida a través de esta palabra y espero que ustedes sean ministrados también a través de ella. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Señor, gracias porque estamos en tu casa, Señor, porque estamos reunidos. Señor, hemos ministrado tu presencia a través de nuestras alabanzas. Hemos declarado que tú eres Dios, que toda la creación declara que tú eres santo, Señor. Y nosotros también nos unimos y declaramos que tú eres santo, Señor. Padre, y ahora te pedimos que tú ministres nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, Señor, por tu palabra. Señor, que tú llenes nuestros corazones. Espíritu Santo, tú conoces nuestras necesidades, nuestra vida, conoces nuestro interior, Señor, conoces nuestros pensamientos. Padre, no hay nada que haya oculto ante ti, Señor, y por eso pedimos en esta mañana que tú nos hables, que tú toques nuestras vidas, que esta palabra, Señor, traiga, Señor, un renuevo a nosotros, Señor, que traiga un despertar, un deseo por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si podemos leer juntos este versículo en voz alta, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Algo que nos debe de llamar mucho la atención es que dice que hemos sido juntamente, dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios. Una morada es un lugar donde se habita, donde vive alguien o donde viven algunas personas, ¿no? Vive alguien. Y la palabra griega para morada en este versículo significa una residencia permanente. Y de ese tema vamos a hablar esta mañana, de una residencia permanente. Amén. Es maravilloso saber de que el día que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él vino a habitar, dice, permanentemente en nosotros. Y eso es una gran bendición. Yo no sé si usted puede valorar el hecho de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo.
una morada permanente, una residencia permanente. Nosotros podemos decir con alegría, con gozo, quizás con jactancia y decir, Dios vive en mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Dios vive en mí. Él vive en nosotros. Somos su templo. Jesús nos trajo toda la plenitud de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la plenitud de Dios. Pablo oraba incluso que la iglesia fuese capaz de entender acerca de la plenitud de Dios que ahora vive en nosotros, que ahora permanece en nosotros, el Padre, el Hijo, dice, el Espíritu Santo, la plenitud de Dios. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 20 al 23. Juan, capítulo 14, versículo 20 hasta el 23. Dice la Escritura, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él. Es un gozo, es una maravilla, es algo que realmente no podemos explicarlo con palabras, pero el hecho es que Dios dice vive en nosotros, que el Padre ha venido con el Hijo, con el Espíritu, dice, ¿para qué? Para hacer morada de nosotros. Todos nosotros conocemos la historia de cómo Dios dio las instrucciones a Moisés acerca del tabernáculo de reunión, que Dios habitaría en medio de su pueblo. Nadie podía entrar a ese lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Pero ahora dice, Dios vive en nosotros. Él mora en nosotros por medio de su sangre. El día que Jesucristo murió y aquel velo se rasgó en dos, nosotros tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero no solamente para entrar, sino que Él pueda morar permanentemente en nosotros. Hay un capítulo de Proverbios y yo quiero que esta mañana estemos meditando en ese capítulo, y es el capítulo 8 de Proverbios. Proverbios nos revela el plan del Padre y del Hijo con relación a su morada en la humanidad. Nos habla acerca de eso, como el Padre, como el Hijo ya tenían un plan, un deseo de morar en la humanidad. En Proverbios capítulo 8 estaremos meditando esta mañana. Pero en 1 Corintios capítulo 1:30, si lo puedes poner, Isaías, antes de que vayamos a Proverbios 8. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, Pablo se refiere a Cristo como hecho sabiduría. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora Pablo está hablando de Cristo como hecho sabiduría. Pero cuando vamos a Proverbios 8, habla de la sabiduría en una manera que solamente puede referirse a Jesús, como la sabiduría, como la sabiduría.
Y cuando nosotros comenzamos a leer todo el capítulo 8 de Proverbios, nosotros podemos notar algo, y es que Dios se deleita en su Hijo, se deleita en Jesús. Nosotros sabemos que Jesús estaba con Dios aún antes de que la tierra fuese formada, antes de que todo fuera creado. Ellos estaban en unión, en intimidad. El Padre se gozaba en el Hijo. Dice el versículo 22 al 23 de Proverbios. Jehová, dice, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está diciendo antes de que todo fuera creado, antes de que el mundo existiera. Jehová me poseía, dice, en el principio. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y todo esto pasó mucho antes de que la tierra fuera formada, pero también antes de que Jesús se hiciera carne. Antes de que Él fuera encarnado, antes de que Él tomara forma de siervo, Él ya lo había visto todo esto. Había visto el menosprecio que iba a sufrir, los azotes, las injurias, las calumnias, la cruz, la muerte. Era algo que Jesús ya sabía de antemano. No fue algo que le tomó por sorpresa. Fue algo que Él ya lo sabía. Y sin embargo, aunque vio todo el rechazo de su pueblo, la Escritura dice que Jesús se deleitó en dar su vida por nosotros. Se deleitó en ello, a pesar de todos los sufrimientos que iba a traer, a pesar de que Él iba a humillarse, dice, hasta lo sumo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y todos sabemos que el morir en la cruz era lo más bajo para el ser humano. Y sin embargo Dios se humilló, dice, Dios tomó forma de hombre, pero Él se deleitó, Jesús se deleitó, dice, en dar su vida por nosotros. Se deleitó en ello. Él calculó los gastos, Él calculó todo el costo que iba a conllevar, pero aún así Él se deleitó. Mire lo que dice el Salmos en el capítulo 40, versículo 8. Salmos 48. De Salmos. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mire lo que está diciendo el salmista, hablando acerca de Jesús, de que Él dice que el hacer tu voluntad, dice, Dios mío, me ha agradado, es decir, me ha deleitado el hacer tu voluntad. ¿Y la voluntad cuál era? La de Dios. Que el hombre fuera regenerado, restaurado. Y la única manera era por medio de sangre, por medio de la muerte del Hijo. Y el Hijo dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado. Y eso debería de ser también parte de nuestro vivir. El decir, Señor, el hacer tu voluntad, el hacer todo lo que está en tu palabra, es mi deleite, es mi delicia. Y Jesús está hablando acerca de ello. En el versículo 31, siempre de Proverbios, dice Jesús, me regocijo en la parte de su tierra, en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿A qué parte habitable de la tierra se refería? Sino a nosotros. A nosotros. Nosotros somos esa parte habitable de su tierra. Somos su morada permanente, su residencia permanente. Yo creo que Jesús vio de antemano nuestras vidas el día que
que naceríamos, el día que recibiríamos a Jesús en nuestro corazón. Él lo vio de antemano y se gozó en eso, se deleitó en eso, se deleita en aquellos que le reciben en su corazón, pero Él ya lo ha visto de antemano. Él es Dios y lo ha visto. Hay algo maravilloso que encontramos en Isaías, en el capítulo 53, cuando Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Él está diciendo nuevamente, el día que yo estaba allí dándolo todo, yo estaba satisfecho porque sabía que tú me ibas a recibir en tu corazón y que yo iba a habitar en tu vida, a ser mi morada, que yo iba a permanecer en ti, contigo, no solamente entre nosotros, pero también en nosotros. Y el profeta Isaías está diciendo eso, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, que Jesús está satisfecho con nosotros porque Él ha dado su vida, porque le hemos recibido en nuestros corazones. El salmista en el capítulo 22 es un salmo que habla siempre acerca de Jesús. En el capítulo 22, versículo 9 y 10. Sé que estamos leyendo algunas citas, pero quiero que entendamos algo antes de pasar a otro punto. En el Salmos capítulo 22, versículo 9 al versículo 10. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Dice, tú eres mi Dios. Y en el Salmo 139, versículo 16, Él continúa diciendo lo siguiente. 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista está diciendo, aun cuando estábamos hecho en un embrión en el vientre de nuestras madres, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, cómo iba a ser nuestra infancia, los errores que íbamos a cometer, pero también el día que le íbamos a recibir, el día que íbamos a nacer de nuevo por la palabra. Y Él se goza y Él se deleita en ello. Ahora, pero ¿por qué Jesús se gozó en que fuéramos su habitación? ¿Por qué no escoger un lugar como lo hizo en la antigüedad al tener un tabernáculo? ¿Por qué ahora Jesús se goza en poder habitar en nosotros? Una de las cosas es que Jesús se regocijó en nosotros como novio. ¿Cuántos saben que Él se regocija también? Nosotros somos la novia, pero Él se regocija como el novio. Él está hablando de una anticipación, algo anticipado, de tener una intimidad y de tener una comunión con su novia. Antes de que los que estamos casados nos casáramos, pues tuvimos nuestro tiempo de noviazgo. Y nos gozábamos en ello, en los tiempos que se pasaban juntos, en los tiempos de salida, tiempos que se compartían de alegría. De la misma manera, Jesús se compara a Él como el novio y nosotros como la novia. Y dice, y Él se regocija, se deleita en eso. En la Biblia somos llamados el cuerpo de Cristo, somos llamados como la Virgen, como ovejas, como siervos, como hijos.
Pero la palabra más profunda con la que puede hablar también acerca de nosotros es como la novia de Cristo. Porque está hablando de algo más profundo, de algo más íntimo. Y dice, somos la novia de Cristo. Isaías capítulo 62, versículo 5, habla acerca de ello, de que Jesús se regocija en nosotros como su novia. Isaías 62, 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo de ¿quién dice? Del esposo con la esposa. Así se gozará contigo, dice, el Dios tuyo. Así se gozará. Por eso decía, somos llamados ovejas, siervos, hijos, amigos de Dios. Pero cuando Él nos llama a su esposa es algo más profundo. Y dice, Dios se goza con nosotros, se goza contigo, se goza conmigo, porque es la presencia de Él la que mora, la que vive en nosotros. Se goza en ello. Entonces Jesús anticipó ese momento, no solamente cuando nosotros le íbamos a recibir, pero cuando cada uno de nosotros entra en el lugar secreto, entra en su habitación para doblar rodillas, para orar, para tener tiempos con Él. Él ya lo ha visto desde antes y es algo en lo que Él dice, se goza. Porque somos, dice, somos su poema, somos su hechura, somos su novia. Y es algo con lo que debemos de ser conscientes, que Dios se goza cuando nosotros cada día apartamos ese tiempo para Él y podemos entrar a su presencia, donde no hay nadie más, solamente tú y Él, donde hay momentos para compartir secretos que nadie sabrá. Y Dios dice, se ha regocijado en ello por el hecho de que somos la esposa. Y desde antes de que el mundo fuese, Él ya se había deleitado en ello, en poder compartir esa intimidad con cada uno de nosotros, donde Él puede compartir su amor por nosotros. Cuando son dos esposos, ¿qué se hace sino el compartir el amor, el uno con el otro? Aún los momentos de tristeza se comparten, los momentos de angustia, los momentos de aflicción, como los momentos de alegría. Y Dios ya ha visto, dice, todo eso, Jesús lo ha visto. Miren lo que dice Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Hablando de esa intimidad entre el esposo y la esposa, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Y dice que se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él está diciendo eso, yo me gozo cuando tú vienes a mi presencia, cuando tú vienes a mí, yo puedo callar de amor. ¿Por qué? Porque puedo escucharte, puedo escuchar todo lo que tú estás hablando a mí, pero también yo puedo regocijarme y puedo cantar. Está hablando de profundo. Yo no sé si somos capaces de entender esta mañana esto, pero el hecho cuando estamos con Él, Él calla y también canta, nos escucha y también desea ser escuchado. Es una relación de amor, algo que puede compartir solamente con aquellos
que le han permitido entrar, aquellos en los cuales Él vive y Él mora. A los ojos de Dios, cada día que nosotros estamos en su presencia es como un día de bodas. ¿Quién no recuerda su boda? El día que se casó. Fue un día muy bonito, de mucha alegría, de muchas risas, quizás hasta de llanto. Pero para Jesús, cada vez que entramos a su presencia, cuando estamos Él y yo, o tú y Él, es como un día de fiesta, de bodas. Para Él, callará de amor, cantará, dice la Escritura. Es un día maravilloso cada vez que nosotros entramos a su presencia. Cantares capítulo 4, versículo 12. Cantares 4:12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Está diciendo, me deleito tanto en ti porque sé que te reservas para mí. Está hablando de eso, porque te estás reservando para mí, porque estás cuidándote para mí, porque ningún extraño va a entrar, porque te estás reservando para mí. Y nosotros como iglesia debemos de igual manera ser como una fuente sellada, como algo que nos reservamos, porque Cristo viene pronto a buscar, dice, a su novia. Y debemos de estar siempre preparados, dice, con ansias, con expectativa cada día, de saber que Él viene pronto. Y que nuestra relación será aún más profunda. Porque estaremos para siempre, dice, con Él. Y para Jesús es importante que cada día le busquemos, que permitamos que su Espíritu ministre nuestras vidas. Porque Él desea gozarse aún más con nosotros. Y Jesús se regocijó al pensar en compartir sus secretos más íntimos. Podemos tener muchos amigos y compartir con nuestras amistades, pero no con todo el mundo compartimos secretos. No a todo mundo podemos abrir nuestro corazón y estar seguro de que esa persona no va a hablar, no va a divulgar el secreto. Y Jesús dijo que nosotros éramos más que amigos y que Él iba a compartir sus secretos, cosas que están en su corazón, cosas profundas que hay en Él. ¿Qué dice la Escritura en Juan en el capítulo 15, versículo 15 del Evangelio de Juan? Juan capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré, dice, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, dice, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Él da a conocer las cosas del Padre, las cosas que están escondidas en Él, sino cuando tenemos esa comunión con Él. Es triste, es lamentable